Manual informativo de post-cosecha para el cultivo de chontaduro, curso post-cosecha, grupo número 7, integrado por María Alexandra Torres, Natalie Batista Pedrosa, Luz Marina Macías Gamero y quien les habla, Gabriel Eduardo Serrano Cuello, bajo la dirección de Catalina Muñoz Monsalve. ¿Qué es el chontaduro y su importancia? El chontaduro es un fruto que se da en las regiones tropicales de América. En Colombia es bastante conocido y se produce en todo el litoral pacífico, más específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el Chocó. Este fruto es muy famoso por dos de sus características organolépticas. Primero, por su olor peculiar, el cual es muy fuerte, y segundo, por su sabor, que transita de dulce a salado muy fácilmente, lo cual gusta mucho en la zona del litoral pacífico. Características del chontaduro. Es una fruta redonda u ovalada, su tamaño oscila entre 4 y 10 centímetros de diámetro. Es parecido a un durazno en forma de corazón. Por sus variedades hay multicolor, los hay amarillo, verde o naranja y rojizo. Es un fruto climatérico, lo que indica que aún desprendido del árbol continúa con su proceso de maduración. Una fruta por semilla, lo que indica que cada fruto nos puede dar una nueva plantación. Características fisiológicas del chontaduro en post cosecha. Una vez tengamos el fruto ya retirado del árbol, este sufre algunos cambios, como es la pérdida de peso, la pérdida de amplitud y longitud. La proporción de pulpa, cáscara, semillas fueron directamente proporcionales a la pérdida de agua en la maduración. Esto indica que se va deshidratando un poco el fruto, perdiendo peso y tamaño. ¿Cómo establecer un cultivo de chontaduro? La propagación por semilla es el medio más empleado, presenta el inconveniente de la gran variabilidad y uniformidad de la semilla. Es el método más utilizado para obtener una planta parecida a la planta progenitora, a la planta madre donde se desprendió el fruto. Es el que más utilizado y el que utilizan los pobladores del Chocó. ¿Cómo establecer un cultivo de chontaduro? Los frutos que se utilizan para extraer la semilla se deben cosechar cuando hayan completado toda su madurez. Eso quiere decir que es alrededor de entre los 3 y los 4 meses. Se deben buscar los mejores árboles sanos, para poder establecer el semillero y el vivero. Las distancias de siembra recomendadas son de 6x6, 7x7, obteniendo una densidad de 204 a 277 plantas por hectárea. Con esta densidad obtenemos producciones hasta de 12 toneladas y toca esperar 4 años para obtener la primera cosecha. Y luego podemos obtener 2 cosechas por año. Todo fruto pasa por unas etapas, por 3 etapas específicamente en su proceso de iniciación hasta la muerte. En el proceso de iniciación se da el crecimiento del fruto, luego llega un desarrollo donde se da la etapa de la maduración propia, maduración fisiológica, y por último la muerte, que termina con la etapa de senescencia de la planta. La etapa de senescencia en la planta puede durar 4 días aproximadamente, ocasionando un deterioro de la planta hasta un 70% cuando la planta está almacenada. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en coger la planta y almacenarla de manera adecuada. Para cosechar estos frutos tenemos que tener en cuenta que, como los árboles son muy altos, tenemos que tener herramientas, por lo menos utilizar un gancho amarrado a una larga caña de bambú o guadua con el que se jalan racimos. Estos son recibidos en un canasto con hojas que amortigua el golpe. Sin embargo, resulta un porcentaje alto de frutos dañados, que tenemos que tener mucha precaución para recolectar estos frutos. Podemos recolectar entre 50 y 100 frutos por racimos en un árbol en una planta de chontaduro. El chontaduro sufre algunos daños en la etapa de post cosecha. Uno de los principales es el gorgojo. El gorgojo es un coleóptero que aprovecha el proceso de deshidratación para ingresar en el fruto y consumir la parte interna, ocasionando pérdidas hasta de un 100%. Por eso tenemos que tener precauciones para evitar estos daños, como cuáles, como la utilización de biofungicidas, que son sustancias biológicas con el efecto fúngico. Tenemos que mantener una buena limpieza y desinfección de la bodega o sitio de almacenamiento, al igual que la ventilación. Tenemos que evitar almacenar frutos deteriorados o con síntomas de algún fitopatógeno. Utilizar productos para eliminar el gorgojo, como lo pueden ver en las imágenes. Tenemos que evitar también la recolección de frutos verdes, sobremaduros o caídos o dañados. Se deben manejar los frutos desde la cosecha hasta la entrega o acopio en un solo empaque, es decir, desde que la fruta es recolectada de la planta hasta el proceso, hasta el sitio de almacenamiento. Ojalá, en lo posible, tener una sola fuente de empaque.
recolectarlos y separarlos de acuerdo a su tamaño, variedad, madurez y color. Por último, para tener una plantación de chontaduro y que ésta nos dé buenos frutos, tenemos que sembrarlo de manera tecnificada. Cuando hacemos esto, logramos producción entre los 24 y 30 meses, reduciendo por muchos meses el periodo de los 4 años. Tenemos que tener un manejo agronómico para lograr unas buenas labores culturales y lograr productos sanos al final de la producción. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco del chontaduro. Muy amables.